Implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Ha llegado. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su programa, tu programa Hombres de Fe. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonía, y les damos las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros en toda la programación de Koinonía Radio, y un cordial saludo para cada uno de ustedes que nos están siguiendo a través de la radio y a través del internet. Gracias por estar con nosotros. Lo que vamos a compartir hoy es seguir el camino de Dios. ¿Por qué la importancia de seguir el camino de Cristo, de Dios? Porque Dios nos ha llamado, Dios nos ha elegido y nos tiene un plan, ha trazado un camino y debemos de seguirlo. Cuando un arquitecto traza un plano de construcción, cuando un arquitecto traza las medidas, la altura, el diámetro, todo el perímetro de la casa, y se la entrega al que va a ejecutar la obra, al ingeniero, y él tiene que seguir tal y como es. Cuando haya un cambio, él va a preguntarle al que trazó el plano. El ingeniero le preguntará al arquitecto si es lícito hacerlo, si está correcto hacer esta remodelación, este cambio. El arquitecto dirá y verá si es bueno, qué hay que cambiar, qué hay que reforzar, qué no necesita refuerzo, para que todo quede perfecto. Cuando se hace un desorden y se desobedece lo que está trazado, pues va a haber consecuencias. Al poco tiempo de la construcción, si es una mansión, una residencia, una casa, un departamento, si no se supervisó, no se trabajó de acuerdo a lo trazado en el plano, va a haber hundimiento, paredes cuarteadas, o tal vez la casa por los suelos, o mal construida. Y así son los proyectos de Dios en nuestra vida. Dios ha trazado un plan, un proyecto para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Y debemos de aprender a seguir estos proyectos que Dios pone en nuestra vida, porque es lo mejor, porque caminando en el camino de Dios hay dos caminos, y debemos de seguir el que Dios ha trazado en nuestra vida. Y también Dios nos marca el camino por donde debemos de ir, y Dios vigila nuestro camino, los caminos del hombre. Porque si nosotros dejamos el camino de Dios, ¿y a dónde vamos? ¿A seguir el camino del pecado, que es tinieblas? Pues no. Hay que seguir el camino que Yahvé nos ha trazado en nuestra vida. Aunque no es fácil, sabemos que es difícil, pero no es imposible. No es imposible. Dios nos llama, nos busca ¿para qué? Para darnos felicidad, para darnos gozo, para darnos seguridad, pero sobre todo por el proyecto que tiene para mi vida, para tu vida, para nuestra vida, de nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra parroquia, y debemos de seguir este camino trazado por Dios. Deuteronomio capítulo 5, verso 32. ¿Qué nos dice Deuteronomio? Cuiden pues
de proceder como Yahvé su Dios les ha mandado. No se desvíen a derecha ni a izquierda. Sigan en todo el camino que Yahvé su Dios les ha trazado. Así vivirán, serán felices y prolongarán sus días en la tierra que van a poseer. Palabra de Dios. Es Deuteronomio capítulo 5, verso 32. Y vemos cómo Dios habla al pueblo de Israel. Se está hablando, nosotros también somos el pueblo de Dios. Está hablando al pueblo de Israel, el cual ha rescatado de la esclavitud de Faraón, y le habla y le dice seguir el camino que Dios traza. Nosotros, tú y yo, también Dios ha trazado un camino. Y así como habla Dios al pueblo de Israel, también hoy Dios nos habla a nosotros. Y nos hace la invitación de cuidar nuestro proceder como Yahvé nuestro Dios nos ha mandado. Y nos invita a no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. No apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Sigan todo el camino que Yahvé su Dios ha trazado, así vivirán y serán felices. Así vivirán y serán felices. ¿Por qué? Mira, es algo palpable y es algo fácil de notar. Hay hombres y mujeres que estamos dentro de la iglesia, servidores, entre comillas, convertidos, entre comillas, una verdadera relación con Dios, entre comillas, que no somos felices. Que no somos felices y que no estamos viviendo una vida de gozo, de alegría. ¿Cuál es el problema? ¿Dios ha dejado de existir? ¿Se le ha terminado acaso el poder a Dios o su amor infinito? Claro que no. El problema es este. Es que nos hemos desviado del camino de Dios, de su voluntad, y hemos tomado el camino equivocado de acuerdo a nuestras ideas, a nuestros caprichos, porque no nos gusta, porque a veces nos molesta, porque Dios nos habla y nos corrige a través de nuestro pastor, a través de nuestro párroco, de nuestros hermanos de comunidad, y nosotros no entendemos. Y hacemos todo lo contrario de la exhortación que nos pide Dios. Sigan todo el camino que Yahvé su Dios les ha trazado, así vivirán, serán felices y prolongarán sus días en la tierra que van a poseer. Pero nos dice, no se desvíen a derecha ni a izquierda. O sea que derechito, ¿no? Derecha a la flecha, dicen por ahí alguna frase. ¿Y cómo está nuestra vida? Ahora, vamos a ver, ¿verdaderamente estamos caminando en el camino que Dios nos ha trazado hasta el día de hoy? Desde nuestro primer retiro, desde nuestro primer encuentro con Cristo, ¿estamos siguiendo el camino de Dios? ¿Le estamos obedeciendo? ¿Somos sumisos y obedientes a su voluntad? ¿Verdaderamente estamos donde Dios quiere que estemos o no estamos? Esto es descubrir en dónde estoy. Estoy donde Dios quiere que esté. Dios quiere que yo viva así en el pecado. Dios quiere que yo me siga emborrachando. Dios quiere que siga tomando alcohol, cerveza. Dios quiere que siga peleando con mi esposa. Dios quiere que viva en la pobreza. Es cuestionar nuestra vida. Este es el camino que Dios elige, el que eligió para mí. Estoy en el camino que Dios me puso. Verdaderamente estoy en el camino correcto, o me he apartado a la izquierda o a la derecha. Estoy siguiendo rectamente el camino, allá dice Dios, y yo voy siguiendo por este camino. O estoy a la derecha, o estoy en rebeldía, o estoy haciendo lo que yo quiero, o estoy haciendo mis ideas, mis criterios, mi voluntad, mis caprichos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué la importancia de esto? Cuando Dios nos habla y dice de seguir el camino recto,
sea, no apartarse a la izquierda y a la derecha, nos habla de serle fieles, de obediencia, nos habla de someternos a su voluntad, aunque a veces no nos guste, aunque a veces no es lo que yo quiero, aunque a veces no es lo que yo pensaba. Qué difícil es caminar por el camino recto, el cual Dios pone para nuestra vida. Pero cuánta dicha, cuánta bendición y cuánta felicidad se obtiene de todo esto. Es una realidad palpante que tú puedes hablar con un hermano, tú puedes hablar con una hermana que está viviendo en la voluntad de Dios y que está caminando por el camino que Dios le está pidiendo, por el camino recto donde Dios quiere que él camine. Y yo te garantizo que verdaderamente te va a manifestar felicidad, te va a hablar de esto, de la obediencia, de lo que vale la pena seguir el camino recto de Dios, porque te va a hablar de bendición, te va a hablar de gozo, te va a hablar de amor, de alegría, de fidelidad de Dios, te va a hablar de la providencia de Dios, te va a hablar del respaldo, de la protección divina, de la manifestación grande de Dios en su vida. Porque, dice Dios, no se aparten ni a izquierda ni a derecha. Así vivirán y serán felices. Así vivirán y serán felices y prolongarán sus días en la tierra que van a poseer. ¿Por qué muchos de nosotros no vivimos esto? ¿Por qué no verdaderamente encontramos esto? Pues vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita continuamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues tenemos que ver verdaderamente cómo estamos, cómo está nuestra vida. ¿Es el plan de Dios que yo sea desobediente? ¿Es el camino de Dios por donde yo estoy caminando? ¿Este es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Por qué voy a dejar el camino recto de Dios? ¿Por qué lo voy a abandonar si Dios me está haciendo una promesa? Me está hablando de algo. Que voy a ser feliz. El problema de nosotros, de no ser felices, de tantas dificultades, ¿verdad? Mira, hay hermanos y hermanas que llegamos a la iglesia y ponemos una cara. Todo bien, todo sonriente, pero verdaderamente nuestra vida como matrimonio no está bien. Nuestra vida con nuestros hijos no está bien. Hay pecados grandes, pecados graves, hay pleitos, dificultades, no hay una buena relación matrimonial, no hay una buena relación de amistad como familia, con los hijos, con la esposa, no hay una buena relación de pareja que tus hijos, nuestros hijos puedan ver a los padres darse un beso, verdaderamente que digan, wow, yo soy hijo de esta familia, estos son mis papás, cuánto se quieren mis padres. No, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nuestros hijos ven la realidad palpante en la casa y tal vez nuestros hijos vean la realidad de que estamos en el camino de Dios o no lo estamos. Ellos se dan cuenta. Va a decir, mis padres qué mentirosos son. O al revés, los padres con los hijos. Porque a veces los jóvenes pensamos, ustedes los jóvenes, ya no estoy tan joven. Bueno, sí, mi corazón está joven. Unas cuantas arrugas, unas cuantas canas, pero estamos jóvenes. Y los jóvenes también pueden reflejar y se pueden dar cuenta si están en el camino de Dios o no lo están. Pero si hay felicidad, si hay amargura, si hay rencor, tristeza y tantas cosas, es porque no estamos caminando en el camino recto que Dios nos ha puesto. Hay algo que va a suceder cuando obedecemos y caminamos en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque hay dos caminos. No solamente está el de Dios.
Deuteronomio capítulo 10, verso 19. Escucha, Dios nos invita a caminar por el camino que Él nos traza, pero hay dos caminos, nos habla de Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Te pongo delante de la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, pues la vida para que vivas, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, uniéndote a Él, pues en eso está tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice la palabra, te pongo delante de la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, pues la vida para que vivas, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, uniéndote a Él, pues en eso está tu vida. Ahora, nosotros, ¿cuál es la opción que hemos tomado? ¿Cuál es la opción que vamos a tomar? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? La vida eterna, la vida de felicidad, lo que es vida, o la muerte. Cuando habla de vida, es que ustedes pueden ver, somos seres humanos, caminamos, trabajamos, pero no todos con vida. Existimos, pero no tenemos vida. Vida quiere decir que estamos vivos, que respiramos, ok, mira dos árboles plantados, uno con vida y el otro sin vida, pero no deja de ser un árbol. Ok, ¿cómo es el árbol? Con vida. Pues te sirve si es un árbol frutal, te da frutos, te da sombra, muchísimo, un follaje verde, adorna tu casa, todo bonito. Y un árbol sin vida, o sea, seco, muerto, pues nadie se arrima, se ve mal en el jardín, no te da sombra y verdaderamente es un árbol, pero no tiene vida. El hombre o tiene vida o camina en la muerte. Esto nos enseña que si tenemos vida, vamos a servir para algo. Si estamos en la muerte, pues ¿para qué servimos? ¿Damos qué? No damos, verdaderamente, no damos alegría. Al contrario, nadie quiere tenernos a nuestro lado, porque no adornamos, ni compartimos, ni servimos. ¿Para qué? ¿Para quejarnos? Porque hemos elegido ¿qué? La muerte, o estamos en la muerte. Escoge la vida o la muerte. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás? ¿Qué camino has tomado? ¿Qué camino has tomado? Dios nos pone dos caminos. Te pongo delante de la vida o la muerte. La bendición o la maldición. ¿Cuál es la bendición? Cuando optamos por el camino de la vida. Cuando optamos por el camino recto que Dios quiere. Dios nos colmará de sus bendiciones. Esto quiere decir que la promesa de Dios estará en nuestra vida, en nuestra familia, aún con problemas, con dificultades, y la providencia de Dios estará siempre acompañándonos a lo largo de nuestro existir. O optamos por la rebeldía, la desobediencia, tomamos el camino de la muerte, el camino de la maldición, y vamos a llegar a la edad de 40, 60, 70 años, y Dios nos deja vivir, y vamos a vivir una vida miserable, llena de pobreza, llena de problemas, llena de miserias, de dificultades, de no hayas qué hacer, todo te sale mal, el dinero no te rinde. Pues, ¿cómo te va a rendir? ¿Cómo vamos a estar felices? Pierdes una casa, vuelves a comprar otra, la vuelves a perder. ¿Por qué? Vienen desgracias en la familia porque hemos optado el camino de la maldición. El camino de la maldición. Escuchamos a Dios, vivimos un encuentro con Dios y optamos no por el camino de Dios, sino por el camino de la maldición, el camino de la muerte. Y ¿qué vamos a encontrar?
Es tan sencillo. Si hay dos caminos y yo agarro el camino de la muerte y de la maldición, ¿qué voy a encontrar? Pues el nombre lo dice, el camino de la maldición, puras maldiciones, pura muerte. O sea, muerte de constantemente caminar y no encuentras nada en ese camino y caminas y no hay nada y pura maldiciones, que siempre va a estar mal la situación porque opté el camino equivocado. No quise caminar en el camino que Dios me puso, sino opté por el camino equivocado, el camino del pecado, el camino del sexo desenfrenado, el camino de la pornografía, el camino de la infidelidad, el camino de las tranzas, del robar, del poder, del placer, y no el camino que Dios me puso de la conversión, de la santidad, de la obediencia, del servicio, de anunciar su palabra, de ser miembro de la iglesia, de ser servidor de Cristo, de servir a mis hermanos. Opté el camino de la muerte, de la maldición, y así está mi vida. Es fácil, hermano, ver nuestra vida. A cómo está nuestra vida, a cómo vivimos, es el camino que estamos tomando. Es por el camino que vamos caminando, de acuerdo a nuestra situación. Ahora, caminar por el camino recto de Dios, es muy diferente caminar en un camino de muerte y de maldición a caminar en el camino el camino recto que Dios nos pone y que encontramos pruebas y dificultades. Es totalmente diferente. No podemos confundir y decimos, pues Dios así me quiere tener, pues Dios me está... No culpemos a Dios, ni le echemos el problema del que estamos atravesando o en el que nos encontramos. No le echemos la culpa a Dios de nuestra mala decisión, de tomar la decisión equivocada, porque fue nuestra elección, pero estamos a tiempo de ver que a dónde vamos por este camino. Es un momento de poner un alto y decir, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy a llegar? Cuando yo sea una persona adulta, una persona de la tercera edad, cuando yo sea una persona más mayor, 50, 60 años, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Qué onda conmigo? ¿Voy a seguir este camino que me lleva a la muerte, camino de muerte, de maldición? ¿O pongo un alto y opto por el camino de la vida? ¿O pongo un alto y opto por el camino de la bendición? El camino de la bendición, de la obediencia, del sometimiento a la voluntad de Dios, de vivir de acuerdo a sus mandamientos, respetar los mandamientos de Dios. Es el camino de la bendición, de luchar por cambiar y tratar de vivir, esforzarme por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Yo tengo la decisión de elegir el camino. De mí depende si me salvo o me condeno. De mí depende, de acuerdo al camino que tome, es o tengo la bendición de Dios, la felicidad, o tengo la maldición y la muerte. No se vayan, vamos a otro pequeño corte y ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues ya estamos de regreso en tu programa, su programa Hombres de Fe. El tema de hoy: seguir el camino que Dios nos ha trazado. Dios nos llama, nos elige y nos dice, mira, ande mi hijo, mi hija, camine por aquí. Es lo que mejor le conviene. Claro que Dios no se puede equivocar. Tampoco Dios nos puede, que diga, nos va a llevar a la muerte. A la muerte, no, a la vida. Y sobre todo, a la vida eterna.
Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle. Nos dice Jeremías capítulo 21, verso 8. Así dice Yahvé: miren que yo les pongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Y nosotros tenemos que decidir, optar por cuál. ¿Quieres tener felicidad, alegría? ¿Quieres tener la bendición de Dios? Toma el camino que Dios nos pone. ¿O no quieres esto? ¿Quieres estar siempre amargado, frustrado? ¿No hayas que hacer con tus problemas, con tus dificultades, económicamente mal? Toma el camino de la muerte. Tú tienes la decisión. Porque el camino de los justos es vida. Es vida. Proverbios capítulo 10, verso 16. El salario del justo es para vivir. La renta del malo es para pecar. Proverbios 12, 28. En la senda de la justicia está la vida. El camino de los rencorosos lleva a la muerte. El camino de los rencorosos lleva a la muerte. En la senda de la justicia está la vida. Proverbios 12, 28. El camino de los justos es luz. Proverbios capítulo 4, verso 18. La senda de los justos es como una luz de el alba que va en aumento hasta llegar a pleno día. Así es que nosotros debemos de, ¿queremos seguir igual o queremos caminar por el camino de justicia, recto, de rectitud, de lo que Dios quiere? ¿Por qué? Porque el camino del pecado es tinieblas. Es tinieblas. No hallamos qué hacer. No encontramos para dónde caminar. Tenemos que seguir haciendo tranzas, seguir robando, haciendo fraudes, mentira tras mentira, pecado que nos lleva a otro pecado, porque estamos en el camino del pecado que es tinieblas, es oscuridad. Proverbios capítulo 4, verso 19. Pero el camino de los malos es como tinieblas. No saben dónde han tropezado. Es como tinieblas. Y de veras que puedes ver la vida de muchas personas, su vida torcida. Sí, en el momento hay felicidad, en sus tranzas, en su dinero mal habido, y después no hay nada. Peor que antes. No saben dónde han tropezado. No sabemos dónde hemos tropezado, porque hemos optado por el camino de pecado, que es tinieblas. Y nosotros nos debemos de identificar cómo estoy viviendo, cómo verdaderamente me identifico, cuál es mi vida, cómo me encuentro hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el camino que Dios nos traza es justicia, es bondad, es mansedumbre, es obediencia. Y el camino de la maldad es todo lo contrario. No hay felicidad, hay amargura, rencor. Bueno, una vida totalmente desordenada, una vida sin sentido. Nos queremos suicidar, no hallamos qué hacer porque estamos caminando en el camino incorrecto. Aunque en el momento parece que somos felices, parece que estamos bien, pero no. La realidad es que cuando llegamos a nuestra cama a dormir y nos enfrentamos con nosotros mismos, hay soledad, no hay felicidad y verdaderamente no la hay. Porque estamos en una vida, entre comillas, felices, pero no puede haber felicidad en el camino incorrecto y equivocado. No lo puede haber. Los caminos de Dios, el camino que Dios nos traza, en él va a haber dulzura y bienestar, en el camino de Dios. Así es que nosotros, hay dos opciones, nosotros estamos compartiendo dos opciones. Tú eliges cuál. Proverbios capítulo 3, verso 16. Sus caminos son caminos de dulzura y todas sus sendas bienestar. El que ama la sabiduría, ama la vida.
los que en sí buscan, madrugan, serán colmados de contento. Párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos cuál es el camino bueno y anden por él. Encontrarás sosiego para sus almas. Jeremías capítulo 6, verso 16. Nos hace esta invitación: párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos. ¿Cuál es el camino bueno? Y anden por él. Ahí está la exhortación. Jeremías capítulo 6, verso 16. Anden por él. Nos invita a caminar por él. Porque es dulzura, porque es felicidad y porque los caminos de Dios son de paz. Lucas capítulo 1, verso 79. A fin de iluminar a los que se hallan sentados en tinieblas y sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de paz. Los caminos del Señor, los caminos que Él nos traza, son de justicia y de verdad. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones. Apocalipsis capítulo 15, verso 3. Así es que nosotros vemos, escuchamos, y nosotros también optamos y decidimos por cuál caminar. ¿Quieres seguir viviendo feliz como hasta hoy? ¿Quieres quieres igual de la misma manera que Dios te siga colmando de bendiciones? Sigue caminando por este camino donde Dios te ha puesto. ¿Quieres seguir en maldición, en muerte? Sigue viviendo por el camino en el que tú has elegido, el que tú tomaste, no el que Dios quiso, sino el que tú tomaste. Porque Dios verdaderamente nos pone en su camino y tenemos que ver nuestro andar, nuestro vivir. En el camino del malo, espinas encontrará. Proverbios 22, 5. Proverbios capítulo 22, verso 5. Espinas y lazos en la senda del malo se encontrarán. El que cuida de su vida se aleja de ellos. De Yahvé dependen los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre comprender su camino? Y por eso, como nuestros pasos dependen de Dios, debemos de optar el camino en el cual Dios nos traza. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos nuevamente un alto a nuestra vida, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A seguir igual? ¿No hallar qué hacer con nuestro matrimonio divorciado? ¿Con nuestros hijos? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos para que verdaderamente sean buenos miembros de esta sociedad? Ciudadanos verdaderamente con respeto, con valores, que gobiernen con alegría, con felicidad nuestra tierra, nuestra ciudad, si no estamos caminando en el camino recto de Dios. Pues no una vida torcida. ¿A dónde van nuestros hijos? Yo te hago una pregunta. ¿Te gustaría que tus hijos fueran al infierno? ¿Te gustaría que tus hijos fueran al infierno? ¿Y qué vamos a hacer para que no vayan? ¿Qué pasos vamos a dar? ¿Qué estrategia vamos a utilizar para que ellos no vayan? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Hay algo que tenemos que hacer. Ver la realidad de lo que estamos viviendo. Mira, nuestra familia, nuestro matrimonio no está tan bien. No hay comprensión con los hijos. La economía, hay pleitos en la familia por la economía, porque uno no trabaja, porque el otro sí, porque el padre, nosotros como varones no hemos tomado nuestra responsabilidad como padres.
¿Por qué? Porque vivimos en el camino equivocado, en el camino de las tinieblas y no en el que Dios quiere. Ahí está el problema. Andamos viviendo a como se nos da nuestra regalada gana, como nos enseñan nuestros compañeros que su vida, nuestros amigos, entre comillas, que está su vida torcida más que la nuestra. Y pues ¿a dónde vamos? A seguir caminando en tinieblas, a seguir caminando en el camino equivocado, el camino de muerte. Pero el camino de Dios hay felicidad, hay alegría, porque Dios verdaderamente va a vigilar nuestros caminos, va a vigilar nuestra vida, va a marcarnos el camino por donde debemos ir, va a acompañarnos, guiarnos para poder seguir adelante caminando en el camino que Dios nos ha puesto. Tenemos que tomar la decisión y ver la realidad de lo que estamos viviendo, de lo que estamos caminando nuestra vida, el camino que no es el de Dios. No se vayan, vamos a una pausa y después de este pequeño corte regresamos a su programa Hombres de Fe. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos en su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias Tijuana, Tecate, playas de Rosarito, San Diego y en especial a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta hora. La importancia de seguir el camino de Dios. El tema de hoy es seguir el camino que Yahvé nos ha trazado. Pero ya miramos todo esto, ¿no? De dos caminos, seguir el camino de Dios, o seguimos el camino de la maldición, o el de la bendición, o el de la vida, el de la muerte. Pero si nosotros optamos por seguir, y que eso espero, y que eso pienso que vamos a hacer y que estamos haciendo, seguir el camino que Dios nos ha trazado, Dios va a vigilar nuestros caminos. Dios vigila los caminos del hombre que lo sigue, que le obedece, que camina bajo obediencia, sometimiento de su palabra y en su voluntad. Job capítulo 34, verso 21, pues sus ojos vigilan los caminos del hombre, todos sus pasos observa. O sea que te está vigilando y va contigo, y cuidado, por aquí no, mira, ten cuidado, te vas a caer, cuidado porque vas a tropezar con esto, no vayas tan recio porque está resbaloso el piso, no corras, allá adelante hay una ventana, está vigilando, está atento. ¿Qué es un vigilante? ¿Qué es algo que vigila? Algo que está atento, vigilando lo que está pasando, aconteciendo en su entorno, su alrededor, y así es Dios con nosotros. Está vigilando nuestro caminar, nuestra vida, está observando nuestros pasos y no nomás esto, nos va guiando. Proverbios capítulo 5, verso 21, pues los caminos del hombre están en la presencia de Yahvé, él vigila todos sus senderos. ¿Quién vigila nuestra vida? Dios. ¿Quién nos va a salvar del peligro? Dios. ¿Quién nos va a llevar por el camino más confiable, por el camino más seguro, el camino que mejor es para nosotros? Cuando hablamos de camino es la vida, no creas que es el camino de aquí, bueno, aquí en Tijuana, ¿no? Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. No, está hablando de toda nuestra vida, en el trabajo, en la familia, en toda nuestra vida, nuestro caminar, está Dios ahí vigilando, porque los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Y ahí la importancia de caminar en el camino de Dios, no en el de los nuestros. Porque cuando empezamos a caminar en nuestro camino,
en los nuestros, ya no es el de Dios, sino el camino nuestro. ¿Y nosotros qué podemos dar? ¿A dónde vamos? Eclesiástico capítulo 17 verso 19: todas sus obras están ante él, igual que el sol, insensantes sus ojos sobre sus caminos. Así es que Dios está atento, pero Dios nos va a marcar siempre. Dios siempre nos va a guiar el camino por el cual debemos de seguir. Dios siempre va a estar atento. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer a Dios y enderezar nuestro camino, ya que el camino de Dios es el camino de la salvación, es el camino estrecho. Así es que Dios nos va a marcar el camino correcto, por donde debemos de caminar, por donde debemos seguir. Ya nosotros tomamos la decisión en nuestro libre albedrío, vamos a optar por el que nosotros querramos, pero debemos de aprender a discernir y a obedecer a nuestro buen Dios para caminar por el camino que Dios quiere. No porque el que yo quiero, sino por el que Dios quiere, por el camino de Dios, no por el camino del hombre, sino por el camino de Dios. Isaías 48, 17. Así dice Yahvé, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, Yahvé, tu Dios, te instruyo en lo que es provechoso y te marco el camino por donde debes de ir. Isaías 48, 17. Así dice Yahvé, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, Yahvé, tu Dios, te instruyo en lo que es provechoso y te marco el camino por donde debes de ir. Así es que Dios estará en nuestra vida, hablándonos a través de los tiempos, a través de las personas, mostrándonos el camino por donde debemos de seguir, por donde debemos de continuar en obediencia, en fidelidad y en sometimiento, como Él quiere, porque Él nos va a marcar el camino. El problema de tantos hombres y mujeres servidores de Dios es que verdaderamente no estamos caminando por el camino de Dios, porque el camino de Dios es estrecho, pero es el más correcto, el que nos lleva a la salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer a Dios, reconocer el camino que Él nos traza, reconocer sus caminos y enderezar nuestra vida, enderezar nuestros caminos. O sea, vamos a dejarnos ya de andar fuera de los caminos de Dios. Si verdaderamente, querido hermano, querida hermana, tú quieres tener felicidad, no estamos hablando felicidad de lo que te da el placer, el amor al dinero, el poder o el tener. No, felicidad que viene de Dios. Un gozo que con problemas, sin problemas, con dificultades, que no ocupas tantas cosas para ser feliz. Este camino que Dios traza, hay que descubrirlo, hay que buscarlo, hay que reconocer a Dios, reconocer su camino y poner un alto a nuestra vida y decir, ya estuvo. Hasta hoy solo he encontrado tragedias, problemas, dificultades, errores. Voy a quebrantar mi orgullo, voy a echar fuera mi soberbia y me voy a reconocer delante de Dios, delante de la presencia de mi Padre Dios, delante de la presencia de mi Salvador Jesucristo, delante de la presencia del Espíritu Santo como guía, del amor del Padre y del Hijo, y voy a pedirle perdón a Dios y decirle que me muestre el camino de la verdad, que me ayude a caminar en la verdad, en el camino de Él, que he caminado por el camino equivocado hasta hoy, que no le he obedecido, que no me he sometido, que me he rebelado, que he vivido en el camino del pecado, de las tinieblas, de la maldad. Voy a poner un alto, reconocer a Dios, reconocer su camino y enderezar mi vida, enderezar mi camino y no salirme más ni a la izquierda
ni a la derecha, porque Dios me va a enseñar y te va a enseñar y nos va a enseñar a todos el camino al que verdaderamente, de verdad, le teme a Dios, el que ciertamente teme a Dios, ya que el camino de la perdición es espacioso, es grande, está fácil, es amplio, te mueves de aquí para allá, no hay problema, pero te lleva a la perdición, te lleva a la condenación, te lleva a la amargura, a la soledad, a tanta maldad, que después tu vida destruida, destrozada, y no hayamos qué hacer. Pero algo que sí debemos entender bien claro: el camino de la salvación, los caminos de Dios, por el cual Él quiere que caminemos, es estrecho, pero es el más correcto y es el verdadero. Mateo capítulo 7, verso 13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Palabra de Dios. Ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entren por la puerta estrecha, por el camino angosto, por lo difícil, por lo que más cuesta, por lo más trabajoso, por lo más duro, por lo más que se batalla, porque ese es el camino de Dios, es el camino estrecho, lo que cuesta, no lo fácil, no lo cómodo, sino lo que Dios nos pone es, como nos dice Mateo capítulo 7, verso 13, la puerta angosta, porque vamos a batallar para entrar. ¿Por qué? Porque hay que renunciar a la vida de pecado, porque no va a ser fácil, porque hay que desprendernos de muchas cosas, hay que dejar la maldad, hay que convertirnos, hay que dejar el pecado, las miserias y empezar por el camino de Dios. Empezar por el camino de Dios. Pues de nosotros depende nuestra vida, de la cual elegimos el camino recto de Dios, o optamos por la maldición, por la muerte, o por la vida y la felicidad. Dios dirá cuando nos llama a su presencia, pero la felicidad en este mundo nosotros la decidimos de acuerdo al camino que optamos. Dios no tiene la culpa. Dios nos habla, nos corrige, nos exhorta, pero nosotros tomamos la decisión. La felicidad la tenemos al alcance de nuestra mano. La decisión nosotros la tomamos. De nosotros depende ser felices o amargados. De nosotros depende encontrar verdaderamente abundancia, providencia de Dios, o miseria y pobreza. De nosotros depende salvarnos o condenarnos. ¿Qué camino vas a tomar? Tú tienes la decisión. Piénsalo. Piensa por qué camino quieres seguir. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Nueva casa, mejor programación católica. Koinonia Radio 800 AM.